¿Qué tal, chicos? Aquí vamos a repasar pues lo que visualizamos en la clase anterior, lo que tiene que ver con inecuaciones lineales, ¿verdad? Como les decía a ustedes, el tema principal es programación lineal. De ahí tenemos divisiones de sistema de dos ecuaciones lineales e inecuaciones lineales, perdón. ¿Qué es lo que es una inecuación lineal? Una inecuación lineal es una desigualdad, ¿sí? Nosotros en ecuaciones lineales utilizamos el signo igual, pero acá utilizamos los signos mayor, menor, mayor igual que y menor igual que, para denotar pues o para expresar cualquier equivalencia en alguna inecuación. La diferencia también denota en que en la gráfica yo ya voy a tener no un punto, no una intersección, sino que voy a tener una porción del plano cartesiano, porción a la izquierda, arriba, a la derecha o abajo de una recta que se va a producir pues de la inecuación que nos dé el ejercicio como tal. Acá tenemos, por ejemplo, perdón, acá tenemos esto de acá. Representar gráficamente la inecuación x más y mayor que 3. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero voy a colocar esta expresión aparte, ¿sí? La voy a colocar acá, x más y, que va a ser mayor que 3. Antes de comenzar a solucionar, a realizar cualquier proceso, debemos de tomar en cuenta que yo cuando tengo signo mayor o signo menor, yo siempre voy a tener una recta entrecortada de esta manera, ¿sí? Cuando yo tengo un signo mayor igual que, menor igual que, yo voy a tener una recta constante, continua, como la que hemos estado realizando, ¿sí? Entonces, esa es una de las diferencias que yo voy a tener tanto en la gráfica y ya vamos a ver el desarrollo. Lo primero que yo tengo que hacer, voy a utilizar el método gráfico lógico porque me dice representar gráficamente la inecuación. Esta inecuación la voy a transformar en una ecuación. ¿Cómo se hace aquello? Simplemente coloco, en lugar del signo mayor, coloco el signo igual. ¿Para qué yo hago esto? Yo realizo esto de aquí para poder realizar mi tabla de valores, la que me va a permitir después realizar lo que es la gráfica. Entonces voy a tener aquí valores en X y valores en Y. No es necesario colocar más de dos valores, porque como ya les he explicado, eh, sigue siendo una recta. Al ser una linealidad, sigue siendo una recta y voy a tener valores en X y valores en Y. Los valores recomendados, como siempre les he dicho, 0 en X y 0 en Y. Entonces, una vez que yo haya colocado esos valores, evalúo. ¿Qué sucede cuando X vale 0? Cuando X vale 0, ¿qué va a pasar? Lógicamente, esto de aquí se va a eliminar. ¿Y qué me va a quedar? Simplemente que Y es igual a 3. Entonces, por ahí tenemos nuestro primer valor. Cuando X vale 0, Y es igual a 3. Hago lo mismo, pero ahora validando cuando Y es igual a 0. Vamos a tener la misma expresión, X igual a 3. Entonces, ¿qué va a suceder aquí? Lógicamente, en lugar de eliminarse X, acá se va a eliminar Y. Y yo voy a tener que X es igual a 3. Aquí surgió la coincidencia de que ambos valores dieran 3. No siempre tiene que ser igual, no siempre tiene que ser así. Simplemente esto fue una coincidencia. Entonces, una vez que yo ya tengo mi tabla, ¿sí? Yo ya tengo mi tabla acá, yo ya puedo realizar mi gráfica. Aquí solo nos dan una inecuación, que es esta de aquí. Este es mi ejercicio central. Primer paso, transformar esa inecuación en una ecuación para poder darle valores a X y Y. ¿Y qué hacer ahí? Pues evaluar y obtener una tabla. Segundo paso, una vez que yo haya obtenido mi tabla, lógicamente procedo a trabajar en mi plano cartesiano. De esta manera. Veo qué valores voy a utilizar en X, X3, Y3. No necesito colocar más valores porque son los valores que voy a utilizar. 1, 2, 3, utilizo una escala de 1, 1, 3 en y 3 en X. Entonces, procedo a graficar. ¿Qué me dice? Que cuando X vale 0, Y vale 3. Voy a colocar un color azul. Este punto de aquí, perdón, ya lo dibujo mejor. Cuando X vale 0, Y vale 3. Y lo segundo me dice que cuando Y vale 0, X vale 3 también. Entonces, ahí tengo los dos puntos suficientes para formar una línea recta. Fuese una línea así, si es que yo tuviese mayor o igual que. Pero ¿qué sucede? Yo que les dije al inicio, que cuando tengo mayor o menor, simplemente esto va a ir denotado con líneas entrecortadas, de esta manera, ¿sí? Va a ir con líneas entrecortadas. Ahí yo diferencio cuando trabajo con mayor, menor o mayor igual que,
menor o igual que de manera gráfica. ¿Ok? Segundo paso concretado, segundo paso realizado, tengo la gráfica, no tengo que hacer más nada. Ahora, chicos, ¿qué viene aquí? Aquí viene pues la parte de la representación. Yo tengo una recta que está aquí, en la cual divide, por así decirlo, el plano cartesiano en dos lados, derecho e izquierdo. Puede ser superior e inferior, derecho hacia arriba, izquierdo hacia abajo. Y como dije anteriormente y como está expresado acá, gráficamente sus soluciones son porciones del plano cartesiano. Aquí el plano cartesiano o la recta divide en dos porciones. Porción 1, porción 2 o viceversa, porción 1, porción 2. Eso no tiene nada que ver. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Yo tengo que visualizar cuál es la porción que cumple con la inecuación. Yo tengo que visualizar si esta es la porción o esta es la región. Cualquiera de los dos. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Vuelvo aquí a mi inecuación. ¿Cuál es mi inecuación? Lo que me da mi ejercicio. Yo tengo que ver qué valores cumple con mi lógica. Puntos recomendados a escoger. El que siempre recomiendo. 0 en X y 0 en Y. Ustedes pueden escoger cualquier punto. Aquí, acá, acá. O este lado acá. Sí. Si es que cumple con la lógica, yo me voy a dirigir. O sea, mi zona va a ser, digamos, yo escojo un punto aquí. Esta zona pertenece a la parte superior de la recta. Si cumple con la lógica, ¿qué va a hacer? Todo esto aquí va a ser mi región sombreada. Si yo cumplo con lo de acá, escojo un punto acá y esto cumple con la lógica, mi región sombreada va a ser todo lo de acá. ¿Ok? Entonces, vuelvo a copiar esto de aquí. Punto recomendado, siempre el de aquí. 0 en X y 0 en Y. ¿Por qué? Porque ese punto va a ser más fácil de tratarlo, más fácil de reemplazarlo acá. ¿Por qué? Porque si yo digo que X es igual a 0 y Y es igual a 0, ¿qué va a suceder con esto? Tanto X como Y se van a hacer 0 y ya no tengo que andar ni multiplicando ni restando, lo cual me va a ayudar, quizás en algún momento pueda cometer algún error. Entonces 0 más 0 y me dice que 0 es mayor que 3. Aquí hay que pensar un poquito. ¿0 es mayor que 3? No, ¿verdad? Aquí es donde yo digo que viene la parte de la lógica. Como 0 no es mayor que 3, esto no cumple con la lógica. ¿Y dónde se encuentra el punto que yo escogí? 0 en X, 0 en Y se encuentra hacia abajo, hacia esta dirección. Como no cumplió, como no cumplió con la lógica, ¿qué es lo que yo debo de hacer? Yo no me puedo dirigir hacia ese sector. Esta es la zona de 0 en X y 0 en Y. Entonces, esta zona no puede ser la zona de esta recta, la zona de esta inecuación. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Lógicamente va a ser lo contrario, o sea, mi otra zona, hacia arriba, ¿sí? Hacia arriba. Entonces, ¿cómo yo sé que si lo que yo estoy haciendo está bien? Escojo cualquier punto de la zona supuestamente ya correcta. Puede ser este punto acá. Este punto, si ustedes visualizan, va a ser 3 en X y 3 en Y. Esto ya a manera de comprobación, ¿sí? Voy a decir que 3 en X y 3 en Y, ¿verdad? ¿De qué cosa? De mi ecuación. X más Y mayor que 3. Entonces voy a tener X más Y, 3 más 3, y des en cuenta que por ahí se va a cumplir pues lo que nosotros hemos denotado, porque 6 sí es mayor que 3. Entonces, esto está correcto. Cualquier punto que se encuentre en esta región, chicos, eso va a ser un punto que va a cumplir con mi lógica, va a cumplir con la inecuación, va a satisfacer a la inecuación. Ojo, hay una cosa muy importante. Cuando hablamos de mayor y menor, se utilizan líneas entrecortadas y, y también hay que tener en cuenta que yo no puedo utilizar ningún punto de aquí, ninguna coordenada que esté en esta línea recta. ¿Por qué? Porque eso tampoco va a cumplir con la lógica. Explico. Por ejemplo, si nosotros escogemos este punto de acá, este punto es 3 en X, 0 en Y. Este punto de acá, lo gráfico mejor, ¿verdad? Que se encuentra en la recta. ¿Qué sucede con eso? Yo escojo ese punto, 3 en X y 0 en Y. Voy a verificar si va a cumplir o no va a cumplir con mi lógica. La inecuación es X más Y mayor que 3. ¿Sí? ¿Y qué voy a tener? 3 más 0 mayor que 3. ¿Y 3 es mayor que 3? Claro que no. ¿Sí?
Esto es una igualdad. Entonces, no cumple con la lógica y eso va a suceder con todos y cada uno de los puntos que se encuentren aquí. ¿Sí? Entonces, cuando yo hablo de mayor o menor, yo no puedo escoger ningún punto que forme parte de mi recta. ¿Yo qué punto puedo escoger? Cualquier punto a partir de acá. O sea, a la derecha o hacia arriba de mi recta, que en este caso pues se dio esto de aquí, ¿sí? Y ahí tenemos pues la resolución analítica y la resolución gráfica de nuestro primer ejercicio. Claro está que esto fue simplemente una comprobación, estas dos, ¿sí? Primer paso, rebobino todo. Primer paso, convertir la ecuación en inecuación. Perdón, convertir la inecuación en ecuación. Segundo paso, darle valores para poder obtener los puntos a graficar. Grafico, ¿sí? Y una vez que yo tenga mi recta, yo tengo que visualizar cuál de las dos regiones es la región dable o la región aceptable, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo? Siempre escoger este punto, 0 en X y 0 en Y, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto me va a anular prácticamente todo esto de aquí. Y yo voy a tener simplemente que 0 va a ser mayor, menor a lo que tenga mi ejercicio. En este caso, ¿qué me dice? Que 0 es mayor que 3. Como eso no es verdad, yo no me puedo dirigir hasta este punto. ¿Qué yo hago? Sencillo, me dirijo hacia el otro, porque es o lo uno o lo otro. Esto ya a manera de comprobación, ¿sí? Yo escogí este punto de acá, que está 3 en X y 3 en Y, y des en cuenta que aquí sí ya dio la igualdad. Y como les decía, yo no puedo escoger ningún punto en mi recta, porque tampoco va a dar. Ustedes pueden comprobar todo esto, pues, en GeoGebra. Escriben la ecuación acá y tal cual. X más Y, que tiene que ser mayor que 3, es lo que nos brinda el ejercicio. Y des en cuenta, ¿qué sucede? Automáticamente me brinda una gráfica que tiene corte 3 en Y y 3 en X. ¿Qué es lo que nosotros tenemos acá? 3 en Y y 3 en X. Y me sombrea también la región superior derecha, ¿sí? Haciendo referencia de que todos estos puntos infinitos que se encuentran a la derecha y en la parte superior de la recta satisfacen a esta inecuación, a X más Y mayor que 3. ¿Sí? Y des en cuenta también pues que aquí hay líneas entrecortadas, lo cual pues dice que es mayor o menor y que no puedo utilizar ningún punto de mi recta porque sencillamente no va a cumplir pues con la inecuación. Entonces esa es la resolución del primer ejercicio que visualizamos en primera instancia. Entonces procedemos a realizar el segundo ejercicio. Tenemos por acá otra inecuación. 2x, 2x, perdón, 2x más y, que va a ser mayor que 4. ¿Sí? Va a ser mayor que 4. Entonces coloco por acá 2x más y mayor que 4. ¿Qué es lo que voy a hacer acá? Lo mismo, ¿sí? Lo mismo. Primero analizo. Es mayor. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a tener líneas entrecortadas. Primera instancia, como gráfica. Segundo, esta inecuación la voy a transformar en una ecuación. Como sencillo, el mayor se convierte en igual y coloco pues mi tabla para valorizar. Mi tabla cuando x vale 0 y cuando y vale 0. Repito, estos valores no son estrictamente obligatorios. Yo al menos coloco siempre 0 en x y 0 en y para tener una mejor resolución, tener un mejor enfoque, más facilidad. Entonces, evalúo eso de aquí. ¿Qué sucede cuando a x le di un valor de 0? Lógicamente, este x se va a eliminar con el 2, porque todo esto se hace 0. ¿Y qué me queda? Y igual a 4. Simple. Y igual a 4. Entonces, por acá vamos a tener que y es igual a 4. Luego, evalúo lo siguiente. O sea, evalúo con y igual a 0. Lo mismo, 2x más y igual a 4. De la misma manera, acá en cambio se elimina mi variable y. ¿Y qué yo voy a tener? Que 2x va a ser igual, 2x va a ser igual a 4. Entonces, despejo mi variable x, el 2 que está multiplicando pasa al otro lado a dividir y yo voy a obtener que x es igual a 2. ¿Sí? Simplificando, dividiendo, como ustedes elijan, igual eso al final del día va a terminar siendo 2. Entonces, aquí tengo, cuando x vale 0, y vale 4 y cuando y vale 0, x vale 2. ¿Sí? Primera inecuación valorizada, ¿sí? Realmente es la única porque el ejercicio solo nos ha dado una inecuación. ¿Sí? Luego, primer punto resuelto. Segundo punto, procedemos a nuestra gráfica, ¿verdad? Tenemos acá, vamos a ver, plano cartesiano.
De esta manera, no tan extenso porque no necesito valores tan altos. En X voy a llegar hasta 2. Voy a hacer una escala de 2 en 2. 1, 2. Aquí tengo 2. ¿Sí? Y en Y, si no me equivoco, voy a llegar hasta 4. Sí, 4. Entonces, de la misma manera, voy a tener acá, perdón, acá voy a tener 1, 2, 3 y 4. Este punto acá, entonces voy a estirar un poquito mi plano cartesiano para que haya una mejor visualización. Entonces, esto es aquí y esto pues va a ser para acá. ¿Ok? De ahí, ¿qué hago? Simplemente grafico los puntos. Cuando X vale 0, Y vale 4, lo voy a hacer con color verde porque el análisis lo hice con color verde acá. Cuando X vale 0, Y vale 4, ese punto está acá. No hay movimiento en X, pero sí hay altura. X0, Y igual a 4. Luego, cuando X vale 2, Y vale 0. No hay movimiento hacia arriba y hacia abajo, solo 2 puntos hacia la derecha. Y ya he obtenido esto de aquí. El siguiente paso es unir, lógicamente, esto con la acá, pero como les dije, es líneas entrecortadas. Aquí disculparán, pues un poquito chueco esto de acá, es porque estoy a pulso, ¿verdad? Y esto va a ser algo como esto. Y nuevamente hemos obtenido una gráfica casi que igual a la anterior, ¿sí? Casi igual. Entonces, si se dan cuenta, mi recta divide a mi plano cartesiano en dos sectores o en dos secciones puntuales. A la izquierda, ¿sí? Todo esto a la izquierda y todo a la derecha, ¿sí? Entonces, zona 1, zona 2. ¿Qué es lo que yo tengo que visualizar? ¿Cuál es la zona que satisface, por así decirlo, con la lógica? Vuelvo acá, a esto de aquí. Trabajo con mi inecuación nuevamente. ¿Qué hago aquí? Coloco mi inecuación y escojo un punto cualquiera, debajo de la recta o sobre la recta. Cualquier punto, ¿sí? Nuevamente, recomendación, 0 en X y 0 en Y, para que todo lo del lado izquierdo, todo lo que se encuentra a la izquierda, se anule. ¿Sí? Entonces, al yo utilizar esos valores, pues prácticamente todo esto se hace cero, todo eso se hace cero, y me dice que 0 va a ser mayor que 4. Entonces, nuevamente, ¿qué tenemos? Una inconsistencia, porque como ustedes saben, esto no es verdad. 0 no es mayor que 4, esto no cumple con la lógica, entonces yo no me puedo dirigir para acá, yo no me puedo dirigir hacia la zona que envuelve al 0. Yo me tengo que dirigir hacia la otra zona, ¿sí? Entonces, por acá, mi zona dable, mi zona factible, la zona que pertenece a esta inecuación, va a ser esta zona de acá, ¿verdad? Entonces, todo esto va a ser la región sombreada de mi segundo ejercicio de mi inecuación. Ahora, si yo deseo hacer una comprobación, lógicamente puedo escoger cualquier punto. Por ejemplo, escojo el punto, qué sé yo, este punto de acá, ¿sí? Que está más sencillo. 2 en X, 4 en y verifico qué sucede cuando X tiene un valor de 2 y cuando Y tiene un valor de 4, que voy a tener 2X más Y, que es mi inecuación, lo que me da mi ejercicio, mayor que 4. Entonces voy a tener 2 por 2 más 4, mayor pues que 4, y ya nos damos cuenta que eso va a ser 8, ¿sí? 8 mayor que 4 y sí cumple con la lógica. ¿Qué quiere decir? Que cualquier punto que yo escoja sobre mi recta, acá, 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 lo que sea, sí va a cumplir. Ojo, repito, al ser mayor o menor, yo no puedo escoger ningún punto que se encuentre sobre mi recta, ningún punto de aquí, porque eso va a denotar una igualdad y no tenemos un mayor o igual que o un menor o igual que. Entonces, yo no puedo escoger ningún punto. Y asimismo, cualquier punto que yo escoja debajo de la recta no me va a cumplir con la lógica. Entonces, ahí está pues mi zona sombreada. Puedo colocarla acá, la inecuación es igual 2x más y mayor que 4. La coloco 2x más y mayor nuevamente que 4. Y des en cuenta que efectivamente he obtenido pues una gráfica en donde primero líneas puntuadas, como nosotros tenemos acá, líneas puntuadas. Segundo, su región sombreada va a ser a la derecha superior, derecha superior. Y tercero, tenemos cortes en 4 en y 2 en x. 4 en Y, 2 en X, que quiere decir que lo que yo he evaluado analíticamente está realizado de manera correcta. Entonces, lógicamente acá esto se puede extender
des en cuenta que esto tiende al infinito, realmente esto no tiene algún límite, por así decirlo. Nosotros sí, acá, pues lógicamente no nos vamos a entender, no nos vamos a extender, perdón, tanto, pero ya entendemos la idea, ¿no? Que la región superior es mi región sombreada, o la región factible, que si yo escojo cualquier punto acá, va a denotar, pues, o va a cumplir con la inecuación. ¿Ok? Entonces tenemos ejercicio 1, ejercicio 2. Procedo a explicar el ejercicio 3, que teníamos 5x menos 2y, que va a ser igual, perdón, va a ser menor, en este caso utilizamos un menor que 5. Análisis sigue siendo menor, mayor, entonces líneas puntuadas en mi recta, perdón. Primer paso, transformar la inecuación en ecuación, es lo primero que tengo que hacer, ¿sí? Luego procedo a mi tabla de valores, 2 suficiente, cuando x y cuando x vale 0, perdón, cuando x vale 0 y cuando y vale 0, ¿verdad? Entonces, evalúo, voy a tener esto por acá, cuando x vale 0, ¿qué va a suceder? Se elimina, pues, mi x. Entonces, esto aquí se va a eliminar, va a salir 0. ¿Y qué voy a tener? Menos 2y igual a 5. Ojo, aquí este 2 está multiplicando a la y, pero tener en cuenta que no es 2, es menos 2. Entonces, esto que está multiplicando pasa al otro lado a dividir, pero pasa con su signo. Voy a tener 5 que va a dividir a un menos 2, ¿sí? De esa manera. No importa que me salgan decimales, yo voy a tener una negatividad porque más por menos, menos, 2.5. Eso no tiene nada que ver, no importa que salgan decimales, siguen siendo números. Tengo menos 2.5 aquí. ¿Ok? Tengo menos 2.5. Entonces, cuando x vale 0, y va a ser igual a menos 2.5. Evalúo el otro punto con la misma, con la misma, con el mismo punto seguir, cuando y es igual a 0 ahora, ¿verdad? ¿Qué va a suceder? Esta parte se va a eliminar, ¿sí? ¿Y qué voy a tener? Que 5x es igual a 5. 5x igual a 5. De la misma manera, ese 5 que está multiplicando pasa a dividir y que yo voy a obtener aquí que x igual a 1. Entonces, he obtenido mi tabla de valores. Cuando x vale 0, y vale menos 2.5. Y cuando y vale 0, x vale 1. Primer paso resuelto, método gráfico, nada extraño, nada novedoso. Procedo a realizar pues mi plano cartesiano. Aquí voy a utilizar color negro. Aquí sí me voy a tener, perdón, sí me voy a tener que estirar un poquito para los números negativos, porque tengo un y igual a menos 1. Utilizo nuevamente una escala de 1, 1. En x voy a utilizar solo 1. Entonces aquí cada dos cuadritos, perdón, cada dos cuadritos voy a hacer un punto. Aquí va a ser 1. ¿Sí? Esto va a ser igual a 1. Y en y va a ser igual a menos 2.5. Entonces aquí tengo 1, aquí tengo 2, aquí tengo 3. Lógicamente el menos 2.5 va a ser entre 2 y 3. Esto va a ser menos 2.5. ¿Ok? Entonces, gráfico. Cuando x vale 0, y vale menos 2.5. Ya está hecho el punto. Cuando x vale 0, y vale 2.5. Y cuando x vale 1, y vale 0. Acá tengo, ¿sí? Tengo esos dos puntos. Procedo a realizar mi recta. Procedo a dibujarla. Y voy a tener algo de acá hasta acá. Pero lógicamente, como les dije, líneas entrecortadas. ¿Sí? Líneas entrecortadas. Es lo que denota la diferencia cuando yo utilizo un mayor o un menor igual que. Como les dije de primera instancia, disculparán pues que salga un poco chueca. Acá pues no tengo una regla, no me permite trabajar de manera tan efectiva como desearía. Entonces tenemos esto de aquí. La recta, mi recta divide el plano cartesiano en zona 1 y en zona 2, ¿verdad? En zona 1 y en zona 2. Tengo dos sectores, dos regiones. Lo que yo tengo que visualizar aquí es cuál es la región que satisface con esta inecuación. ¿Qué es lo que hago? Copio mi inecuación por acá y valorizo. ¿Qué valor escojo? Repito, cualquiera, arriba o abajo.
yo recomiendo 0 en X y 0 en Y, para que se eviten realizar cualquier tipo de proceso extraño. Entonces, cuando X vale 0 y cuando Y vale 0. ¿Qué va a suceder con la primera parte? Todo esto se va a hacer 0. Porque 5 por 0, 0, y 2 por 0, 0. Entonces me dice que 0 es menor que 5. Des en cuenta, ¿qué sucedió en este caso? Sí cumplió. ¿Por qué? Porque 0, efectivamente, sí es menor que 5. Esto sí se cumple. Entonces, como en este caso sí cumplió, y como en este caso el 0 se encuentra, o sea, en esta zona, ¿qué yo voy a hacer? Esta va a ser mi zona a evaluar. El 0 se encuentra hacia acá, yo voy a tener esto de aquí, ¿sí? Y esta va a ser mi zona a evaluar. Esta va a ser mi zona que sí satisface cualquier inecuación. Esta va a ser la zona, pues, que va a cumplir con la lógica de mi inecuación. Y efectivamente yo puedo escoger cualquier punto. Yo puedo escoger cualquier punto. Por ejemplo, vamos a escoger uno en X, uno en Y, que sería este punto aquí. Vamos a escoger este punto aquí para verificar uno en X y uno en Y. Entonces, esto ya viene a manera de comprobación, recuerden. X valida en 1, Y valida en 1. La misma ecuación 5X menos 2Y, la que me da el ejercicio, me dice que es menor, perdón, me dice que es menor que 5. Entonces, ¿qué yo voy a obtener aquí? 5 por 1 menos 2 por 1 va a ser menor que 5. Entonces yo voy a tener 5 menos 3, perdón, menos 2, menor que 5, y eso va a ser igual a 3 menor que 5. Cumple, des en cuenta, cumple. Sí se cumple con la lógica. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cualquier punto que se encuentre a la izquierda superior de mi recta, todo esto, lógicamente, como les dije, eso se extiende al infinito, va a cumplir. Cualquier punto que que envuelva a mi recta y a mi parte inferior no va a cumplir con la lógica. ¿Ok? Nuevamente, pues regresamos a nuestro álgebra. Copio la inecuación, si no me equivoco, era 5x menos 2y, ¿sí? 5x menos 2y, que era menor que 5. Y des en cuenta, tengo un corte, primero, que es entrecortada. Segundo, un corte en 1 en x y menos 2.5 en y. 1 en x y menos 2.5 en y. Tercer coincidencia o tercer verificación que la zona es izquierda superior. La zona es izquierda superior, como les decía a ustedes, extendida al infinito. Solo que en mi gráfica, pues en Hydro no me puedo extender tanto, pero ya se sobreentiende que eso se extiende hacia el infinito. Y pues ahí voy a tener la resolución que si yo escojo cualquier punto acá, pues eso va a cumplir con la inecuación. ¿Ok? Ejercicio 1, ejercicio 2, ejercicio 3. Vamos a visualizar un cuarto ejercicio. ¿Sí? Un cuarto ejercicio. ¿Qué es lo que yo voy a tener? X menos Y va a ser mayor o igual que 5. En este caso vamos a tener dos inecuaciones. 2x más 5y también mayor o igual que 10. Tenemos dos inecuaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a trabajar con las dos al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, sencillo, no hay nada que cambiar, no hay nada nuevo, no hay nada extraño. Escojo la primera inecuación. La coloco por acá. La inecuación la transformo en ecuación. ¿Sí? La inecuación la transformo en ecuación. ¿Y qué voy a hacer? A realizar mi tabla, lo que he venido haciendo, ¿sí? Cuando X vale 0 y cuando Y vale 0. Entonces, ¿qué voy a tener? Cuando X vale 0, vamos a ver cuánto nos da y qué va a suceder cuando Y vale 0. Entonces, esto copio por acá, ¿sí? Evalúo X igual a 0. ¿Y qué voy a tener? Se va a eliminar y yo voy a tener que menos Y igual a 5. Recordar que yo no puedo tener una incógnita negativa, ¿sí? Entonces, toda esta ecuación lo voy a multiplicar por menos 1, ¿sí? ¿Y qué voy a obtener al final del día? Que Y es igual a menos 5, ¿sí? Otra cosa que se me estaba pasando por alto es que al yo tener acá mayor o igual que, en verdad, en ambas, yo ya no voy a utilizar líneas entrecortadas en mi gráfica, ya van a ser líneas constantes, ¿sí? Ojo con eso. Entonces, cuando X vale 0, Y va a valer menos 5, ¿sí? Luego, evalúo lo mismo, pero para mi segundo punto, que me dicta que Y evalúe en 0, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a tener? X, esta Y, pues se va a eliminar totalmente,
y que yo voy a tener que esto va a ser igual a 5. ¿Sí? Entonces, cuando x igual a 0, y era igual a menos 5. Ahora, cuando y es igual a 0, x va a validar en 5. Primera valorización. Ojo aquí, si ustedes desean, pueden proceder a graficar. Yo no lo haría porque todavía me falta la segunda. ¿Sí? Yo he trabajado recién con esta de acá. Ahora voy a trabajar con la de acá. ¿Y qué voy a hacer? Efectivamente, ahora voy a validar esto inecuación, lo mismo. Inecuación en ecuación. Ahora pues voy a trabajar acá lo mismo. Cuando x y cuando y, a ver cuánto me sale. Cuando x vale 0, cuando x vale 0, cuando y vale 0. Evalúo y trabajo. ¿Qué va a suceder cuando x tenga una valorización de 0? ¿Sí? Lógicamente, esta primera sección se va a hacer 0. Esto aquí se va a hacer 0. ¿Y qué voy a tener? Que 5y, me copié aquí como mayor o igual. Esto es igual, acuérdense, inecuación en ecuación. 5y es igual a 10 y despejo voy a tener 10 sobre 5 y pues esto va a ser igual a 2. ¿Sí? Sencillo. Cuando x vale 0, y vale 2. Procedo mi segundo punto, lo mismo, pero ahora diciendo que y es igual a 0. ¿Sí? Ahora, efectivamente, ¿qué va a suceder? Se va a eliminar esto de aquí. ¿Qué tengo? 2x igual a 10, despejo x, voy a tener 10 sobre 2 y esto va a ser igual a 5. ¿Sí? Entonces, cuando y vale 0, acá voy a tener una valorización de 5. Ahí sí ya no tengo más nada que hacer en cuanto a método gráfico. ¿Por qué? Porque ya he evaluado mis dos inecuaciones. Lo que tengo que hacer aquí es mi tabla, mi plano cartesiano, perdón. Lo voy a graficar por acá y voy a visualizar. En X tengo que llegar hasta 5 y en Y tengo que llegar hasta menos 5. Entonces, Y positivo es 2 nada más. Entonces, gráfico por acá. Ahí voy a hacer esto de aquí. Voy a estirar un poquito más mi gráfica porque está aparentemente muy pequeña. Entonces, los puntos 0, menos 5. Voy a utilizar una escala así mismo. 1, 2, 3, 4, 5 aquí. Una escala de 2 en 2. Cada dos cuadros igual a un valor menos 5. Asimismo, x 5. ¿Sí? Utilizar aquí 1, 2, 3, 4, 5. X 5. Y por ahí vi una y también que valorizaba en 2. Y2, ¿sí? Y2. Entonces, de la misma manera, 1, 2, voy a tener esto de aquí, ¿verdad? Entonces, ahí están los colores. La primera lo voy a hacer, la primera inecuación, la voy a hacer de color azul. Esta es la primera inecuación. ¿Qué me dice? Cuando x vale 0, y vale menos 5. Cuando x vale 0, y vale menos 5, voy a tener algo como esto, ¿verdad? Segundo punto, cuando x vale 5, y vale 0. Cuando x vale 5, y vale 0. Punto de acá, ¿sí? Ahí tenemos esos puntos. ¿Qué vamos a hacer? Pues simplemente unir ambos, ¿sí? Aquí ya es un poquito más sencillo porque ya no voy a tener que hacer líneas entrecortadas, que era lo que me estaba molestando en antes. Simplemente vamos a tener que hacer algo como esto. Primera recta, ¿sí? Primera recta. De ahí que ustedes deseen evaluar esta recta en este momento o hacer las dos, o sea, colocar las dos aquí, ya eso es cuestión de ustedes. Voy a evaluar esto aquí para ver, des en cuenta. Voy a tener en este caso dos zonas. Esta zona, ¿verdad? Zona superior y zona inferior. Voy a ver cuál de las dos zonas me ayuda. Entonces, estoy evaluando la primera inecuación. Esto de aquí me dice que x menos y va a ser mayor o igual que 5. Entonces la coloco por acá y así mismo escojo un punto, arriba o abajo. Yo voy a escoger, pues ya ustedes saben, el punto 0 en x y 0 en y. ¿Sí? Voy a decir que x igual a 0, y igual a 0, a ver qué sucede. Entonces, como ustedes ya saben, todo esto se anula. ¿Y qué me va a quedar? Que 0 es mayor o igual que 5. Claro que no, ¿verdad? Entonces, esto no cumple con mi lógica. El 0 se encuentra en la región superior
Entonces, eso no va a ser la región de esta recta. Entonces, yo voy a tener que, esta va a ser parte, voy a colocarle el mismo color para que no haya confusión. Esta va a ser la región sombreada o la zona de mi segunda recta, de mi primer inecuación, perdón, de mi primera inecuación. ¿Ok? Esta es la región o zona que satisface cualquier punto que yo escoja, desde la recta hacia abajo, va a satisfacer con la inecuación. Y ojo, aquí sucede algo particular, que yo sí puedo escoger puntos en mi propia recta, cuando hablo de mayor o igual. Por ejemplo, si escojo este punto, el último que señale, este punto de aquí, 5 en X y 0 en Y, ¿qué sucede? Evalúo X5 y Y es igual a 0. ¿Cuál es mi ecuación primera? X menos Y es mayor o igual que 5. Entonces yo voy a tener 5 menos 0 mayor o igual que 5. Y efectivamente 5 no es mayor, pero sí es igual. ¿Sí? No es mayor, pero sí es igual que 5. Entonces sí hay lógica. Esa es la diferencia. Que en los casos anteriores yo no podía utilizar un punto de mi recta cuando es mayor o menor. Cuando es mayor igual sí puedo utilizar estos puntitos, o sea, las coordenadas que se encuentran en mi recta como tal, sí los puedo utilizar. ¿Ok? Entonces, primera recta graficada. Voy a la segunda, ¿sí? La voy a graficar esto de color rojo para que haya diferencia. ¿Sí? Mi segunda inecuación, aunque esto, acá está la inecuación, segunda inecuación. Voy a decir que cuando x vale 0, y vale 2, aquí está mi primer punto, ¿sí? Mi segundo punto me dice cuando x vale 5, y vale 0, acá. Y las voy a unir, ¿sí? Voy a unir eso de ahí, algo como esto, ¿sí? Voy a unir eso de aquí, aquí ya arreglo, lógicamente tiene que estar, cortar por esos dos puntos. Y de la misma manera que hice con la ecuación 1, esto de acá, yo lo voy a hacer pues, voy a colocar todo esto de azul, lo voy a hacer pues con mi inecuación 2. Entonces, coloco esto por acá un momento. No me sirve por ahora. Escojo mi inecuación 2 a ver si cumple la lógica. Mi inecuación 2 es 2x, perdón, 2x más 5y mayor o igual que 10. La coloco por acá. Y ojo que estamos trabajando con la recta roja, ¿verdad? La recta roja es mi segunda inecuación. Esta es la que vamos a valorizar. ¿Sí? Mi segunda inecuación. Sí, yo tengo que ver, ojo, esta recta, tengo que visualizarla. Aquí está mi recta, ¿sí? ¿Es en qué parte del plano cartesiano? En zona 1 superior o en zona 2 inferior, ¿sí? De esa manera es que forma. O a su vez, zona 1, todo esto de aquí, o zona 2, todo esto de acá, ¿sí? Entonces, ¿yo qué hago? Asimismo, para esta segunda recta escojo un punto. Nuevamente repito, resalto, 0 en X y 0 en Y. Vamos a ver qué sucede con ceros en X y 0 en Y. X va a validar en 0, Y va a validar en 0 y yo voy a tener pues que todo esto se me va a eliminar. Entonces voy a tener que 0 es mayor o igual que 10. No cumple. Así como el anterior, no cumple. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la zona no pertenece acá, ¿verdad? Perdón, que la zona no pertenece acá, porque acá está el 0. No pertenece, todo esto de aquí no pertenece. Entonces, es lógico que la zona a pertenecer va a ser la contraria, o sea, la superior, como les decía antes. Si no es una, es otra. Si no es un sector, va a ser el otro sector. Entonces, mi zona a escoger de mi segunda inecuación va a ser todo esto, de la recta hacia arriba. ¿Sí? Todo esto, de la recta hacia arriba. ¿Sí? Pero ojo chicos, que esta no es la resolución. ¿Sí? Esta no es la resolución. Aquí hemos hecho de manera individual. Zona 1, zona 2. Inecuación 1, inecuación 2. Hemos analizado de manera individual. Aquí que ella toca, toca visualizar cuál zona, o sea, la zona en común, gráficamente la zona en común en donde se chocan las dos. Y esa zona en común va a satisfacer tanto la inecuación 1 como la inecuación 2 al mismo tiempo. Esto lo puedo analizar por gráfica. Por ejemplo, visualizo este sector de aquí.
Des en cuenta que aquí nadie interfiere, nadie forma parte de esto, no hay ni una recta, entonces no satisface ni a la primera ni a la segunda, ni a la ecuación 1 ni a la ecuación 2. Luego analizo esto de acá. Solo satisface la ecuación roja, o sea, la ecuación 2. Pero, ¿qué me dice la regla? Que tienen que ser las dos. Analizo esta zona de acá, solo satisface la ecuación 1, la ecuación azul. Y analizo esta zona de acá. Esta zona, si ustedes observan, sí hay una zona en donde intersectan la recta 1, ¿verdad? Porque ustedes saben, esto se extiende al infinito. Y también la recta 2, que es la recta roja. Entonces, la recta o la región perteneciente vendría a ser, digamos que estos serían los bordillos o los extremos a partir de este punto, perdón, todo esto de aquí, hacia acá, hacia adentro. Cualquier punto que yo escoja dentro de este sector o dentro de este bordillo que yo estoy haciendo aquí, va a cumplir con la lógica de la inecuación 1 y con la lógica de la inecuación 2. Entonces yo tengo todo esto de aquí para escoger o para comprobar. Yo no he comprobado nada. Yo quiero saber si que en verdad esta zona es la zona factible. Digamos, aquí no puedo observar, pero yo sé que aquí está 5. Y por aquí debería estar un 6, ¿verdad? Por aquí debería estar un 6. En este punto aquí debería estar un 6. Entonces, 6 en X y 0 en Y. Voy a escoger ese punto. 6 en X y 0 en Y. Y la voy a evaluar para las dos inecuaciones. Inecuación 1, voy a evaluar para las dos inecuaciones. Inecuación 1, ¿sí? E inecuación 2. Y en las dos me tiene que salir algo razonable, lógico y concreto. X igual a 6, Y igual a 0, ¿sí? Y me dice que eso tiene que ser mayor o igual que 5. Efectivamente, 6 si es mayor o igual que 5. Cumple con la inecuación 1. Luego verifico con la inecuación 2, ¿verdad? Borro la inecuación 1. Y yo voy a decir ahora que X vale 6, ¿verdad? Lo mismo. Y Y vale 0. Entonces, eso me dice que tiene que ser mayor o igual que 10. Entonces, 2 por 6, 12, más 0. Efectivamente, ¿qué resultó? Que 12 sí es mayor que 10 y des en cuenta que esta zona de acá, esta zona verde, ¿sí? Que los bordillos, como les decía a ustedes, los bordes denotan de acá hasta acá. Tienen que visualizar el video, retrocede para ver cómo yo saqué los límites. A partir de aquí, cualquier punto, pues es razonable y cumple con la lógica de mi inecuación, de mi sistema de inecuación, porque aquí ya tengo dos inecuaciones, inecuación 1 y inecuación 2. Anteriormente solo trabajábamos con una, ¿sí? Por eso no había mayor problema, solo era la región que esto me daba. Acá, ¿qué sucede? Trabajamos con dos. Entonces yo voy a tener dos regiones y una región en común. Repito, esta región solo va a satisfacer a la inecuación 2, esta región no va a satisfacer a nadie, esta región en la inecuación 1 y este sector de aquí sí, a la 1 y a la 2. Ustedes pueden visualizar, como les digo siempre, todo en GeoGebra, colocan las dos inecuaciones, X menos Y, que va a ser mayor o igual, ojo, eso es importantísimo, mayor o igual que 5, primero, y segundo, 2X más 5Y, que va a ser mayor o igual que 10. ¿Ya? Ok. Nosotros escogimos la primera en azul, la segunda con rojo. Voy a hacer lo mismo. La primera con azul y la segunda con rojo. Este lo voy a cambiar el colorcito. Rojo. Ya. Y tenemos algo como esto. Des en cuenta. Que es prácticamente lo mismo, ¿sí? Solo que lógicamente allá está computarizado. Acá está pues a pulso. Y yo tengo el corte en 5, ¿verdad? Que es este punto aquí, el corte en 5. Y des en cuenta que en GeoGebra hay una región que está más sombreada, que es esta región de acá. ¿Qué significa esto aquí? Nuevamente, lo que yo dije, esta sección, ¿sí? Esa sección, ya lo dibujo. Esta sección no satisface a nadie, porque nadie se intersecta acá, ¿sí? Luego viene esta sección que solo va a satisfacer a la región azul, ¿sí?
Solo va a satisfacer a mi región azul. Luego viene esta sección que solo va a satisfacer a mi región roja, pero a mí no me interesa las regiones individuales, a mí me interesa la región en conjunto. Entonces, esto es donde se va a unir la zona 1, la zona 2 y todo esto. Cualquier punto que yo escoja aquí va a satisfacer a la inecuación 1 y a la inecuación 2. Entonces, ahí tenemos, pues, niños, resuelto los 4 ejercicios visualizados del día de hoy a mayor detalle.